Muy buenos días, tutellianos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Xavi, dinamizador de la comunidad, y rápidamente solo quiero anunciaros que en el día de hoy me voy a ir hacia Barcelona en el ETH Barcelona, el evento cripto, y voy a estar grabando todo lo que suceda. Estamos justo en el ETH Barcelona, voy a hacer la cola que justo ahora a las 10 empieza ya todo el evento y voy a estar intentando grabar lo máximo que pueda para compartirlo con toda la comunidad. Un saludo y nos vemos. Genial, tutellianos, pues lo que hemos visto hasta ahora ha sido la entrada, que había un poquito de música, un poco de recepción, donde tenemos nuestra acreditación y nuestra pulsera súper chula de Centralized Everything. El sitio es muy grande, las vistas son chulísimas, está muy guay el evento, pero vamos a buscar el sitio que nos interesa. Collected evidence that was recently submitted to the International Criminal Court, which is not, it's not been done by DAO before. You know, we've heard of, play to earn and all these different types of things, but our identities, who we are as people, is not fixed. It is not public. It is not permanent. But we have, a very unique opportunity in this moment to consider what is the human experience we want to most enable. Hemos estado viendo muchas presentaciones, lo que no hemos hecho aún es encontrar tutellianos de la comunidad, con lo que vamos a buscar a nuestros tutellianos aquí en el ETH Barcelona. Mirad quién tengo aquí. Aquí estamos con Cooldown. Sí, vamos a hablar de Cooldown. Sonará un poco y nada, impresionante tener a toda esta gente aquí internacional en Barcelona. Estoy disfrutándolo mucho y nada, oye, espero que estéis por aquí y nos saludéis y nada, a tope. ¿Qué te ha parecido, Jesús? ¿Qué es lo que más te ha gustado hasta ahora? Bueno, es que acabo de aterrizar ahora mismo, como si quien dice, he estado viendo gente sobre todo conocida, que es cuando haces más cosas, pero vamos, la de Cooldown sí que he podido participar. Es muy chula, es muy chula, además está ahí gente conocida haciendo cosas. Hemos hablando mucho de pools, hemos hablando mucho de inversión, y aquí la gente cuando va a ir el botón, donde está el botón, exacto. No se puede contestar ahí. Exacto, estamos en Beer Market y... Ya está, hay que dejarlo, hay que saber vivir con ello. Hay que saber vivir... La volatilidad, hay que saber vivir de la volatilidad. Totalmente. Pues nada, os mandamos desde aquí un saludo muy grande, tutellianos. Y nada. Que vayan muy bien. Encantado. You weren't taking your shoes off. He said he wasn't. It's real grass. Okay. What gives me the most comfort about Cult DAO, something Jeff had mentioned earlier, the Treasury contract is renounced. So the way it works is, anytime a proposal is passed because the many have voted on it, 13 ETH worth of Cult is then sent to the wallet that was in that proposal. The proposal itself is written to the blockchain. There's two people in the DAO that are important. It's the guardians and the many. That's it. The guardians are the top 50 stakers of the Cult DAO token. It's the governance token of the DAO. The many, who are outside the top 50 stakers, they're the ones who can vote. So it's not the top wallets that have the most power, it's the many. The DAO is able to, instead of employing an American via a subsidiary, just giving the
stablecoins, ETH, whatever, native tokens, and allowing us to handle the compliance work in the back end, and not having to negotiate, like, am I going to put in enough hours with one DAO to be able to qualify for benefits? Me acabo de encontrar a otro tutelliano, pero ojo, este no es tutelliano, es Builder. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? También ha venido el ETH Barcelona, uno más ya en la lista, yo no sé cuántos somos. ¿Y has podido ver algo o acabas de llegar? Bueno, he dado una vuelta por aquí, pero acabo de llegar y me gustaría ir a alguna conferencia. ¿Tienes alguna así en concreto que te mole? Sí, está muy orientado todo esto al arte, al NFT y Cierto. eso al final es lo que crea comunidad, ¿no? Exacto, bueno, nos vamos a ir a comer, a ver el listado de la tarde y nos vamos a apuntar a una. Eso es. Estupendo. Chao, chao. For example, we might have traders, the address of a trader, and I want to make sure that this trader does exist in my system. Then by adding some comments to it, we actually make reviewers' lives easier. So altogether, we've already got like more than 80 portfolios. So we supported teams from pre-seed stage all the way to Series A. So we're like the long-term believer. Vale, mirar qué otro tutelliano, más bien dicho, super tutelliano me he encontrado. Al ver cumplido. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Disfrutando por el ETH Barcelona? Así es, he llegado hoy y paseando por aquí, viendo gente, he ido un par de sesiones de Moonbeam. Que encima te gusta mucho. La verdad es que sí. Después de ahora quiero ir a un tema de gaming, que hay como un workshop para ver qué es lo que hay y disfrutando. Y encima conociendo a gente molona. Totalmente, que nos hemos visto por fin en persona y tenemos muchos más tutellianos por aquí. Por aquí tenemos a Celorrio, también hay gente de Criptoplaza, Jesús, Marcela, también hemos visto gente de Tech Hub, hasta han puesto como unos workspace para trabajar, con lo que está muy bien. I think there's a lot of new people in the community, and a lot of people know that the merge is coming, know that proof of stake is good, but if you were to ask them whether, like, why is it better than proof of work, or why is the Ethereum community moving to proof of stake, I think some people, or many people, wouldn't necessarily be able to articulate that. The security of a blockchain can be calculated in the amount of money it takes to attack the chain. How much does it cost to get 51% control of the miners or of the stakers? Proof of stake security offers roughly 5 to 20x more security for the same cost. Meaning the attacker would need 5 to 20x more capital for performing a 51% attack on Ethereum proof of stake than Ethereum proof of work. Kind of like we'll talk a bit about what led us here to go into Web3 social. So essentially, this is an interesting statement about Web2 social media. So obviously, Web3 social media works in many ways. The internet itself works, you know. So the same way as finance works to some extent as well. So. Muy buenas tutellianos, I just found Andrew. Hello. Andrew, tell us who you are. I tell you the story before, like, because I remember Todos from 2018, and I was working in another company when we were helping Todos basically to kickstart 4 years ago. At that time I was in Cryptonymous, and I was like really excited and happy to see that Todos is still on the market. So, and it's great that he was telling me that he's working now in Zerion, and what are you doing there? Yeah, so basically like Zerion is like getaway into the Web3 space. Basically we have everything in one application, and you can imagine like Google for blockchain and Amazon for blockchain together, and we like really interesting to collaborate in terms of like education and bring more knowledge into Web3 awesome, space. So I think we're much in the same field, and I think there might be something we can do. For sure, we should. Thank you, cool. Everybody. Great to see that you're here. Tutellianos, te saludo a la cámara. También hay una discoteca silenciosa donde simplemente te pones los cascos.
¿Ah, sí? Así yo los veo. Escribe Tutelus. Muy bien, tutellianos, hemos encontrado a uno más de los nuestros, uno más de la comunidad. Arnau, ¿qué te está pareciendo por eso el ETH Barcelona? Muy bien, muy interesante, con ponencias muy interesantes. La verdad es que es un buen sitio también para hacer networking. Totalmente. Muy buen ambiente, muy buena música. Ya lo vemos. Sí. Estamos con DJs en Barcelona. Sí. Totalmente. Muy bien. Ha estado muy bien, esperemos que vuelvan. Genial, pues seguiremos viendo paneles. Hasta luego. Chao.